Estudiamos la Biblia cada día porque la palabra de Dios es viva y eficaz y la necesitamos para seguir fortalecidos en nuestra comunión con ese Dios que nos creó y que quiere lo mejor para nosotros. Él dejó su palabra para que fuera nuestra guía, así que sigamos atentos a ellas. Bienvenidos. Es el momento de decir, ahora me gusta estudiar la Biblia. ¿Cómo lo puedes expresar? Entrando al canal, si estás viendo el video quizás en WhatsApp desde otro lugar, entonces entra al link y allí debajo del video dale a esa manito para expresar tu gusto por la palabra y de esa manera el apoyo para que así sigamos en este esfuerzo de estudiar la palabra. Es una disciplina que debemos tener, es una disciplina que nunca debemos dejar, amigo y amiga que me estás escuchando ahora. Por eso vale la pena el esfuerzo de escuchar todo el video, cada estudio. Estamos estudiando por capítulos y es lo mínimo que podemos hacer. Así que dedica tiempo, lee también la palabra. Estamos ya en Jueces, ahora el capítulo 19 nos dice lo siguiente: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que vivía como forastero en la parte más remota de los montes de Efraín. Había tomado para sí como concubina a una mujer de Belén de Judá. Y llama la atención la primera frase de este capítulo que dice, no había rey en Israel. Esta era la realidad que fija el escenario para los terribles sucesos que vamos a ver en los siguientes capítulos. Esta frase significa que en Israel no había orden, no había un gobierno. Ellos se rehusaban a reconocer el liderazgo de Dios, porque de acuerdo a lo que hemos estudiado, Dios era el rey. Dios debía ser el rey de ellos siempre, su gobernante principal, y Él estaba listo para ayudarlos, para bendecirlos, para guiarlos siempre por el camino que debían tomar, para protegerlos, para proveerles todo lo que necesitaban. Ahora vemos aquí entonces, amigo, algo interesante en este capítulo, y yo quiero decirte, prepárate para ver la profundidad de la depravación a la cual puede llegar el ser humano cuando se aparta de Dios. El sacerdote, dice allí, tomó una concubina. En aquellos tiempos la concubina era algo así como una amante legal. Era aprobado por la sociedad de la época, mas esto no era aprobado por Dios. Vemos grandes hombres como Abraham teniendo concubina, David tuvo concubina, Jacob tuvo concubina, pero jamás este tipo de vida familiar fue bendecido por Dios. Antes vamos a ver en cada caso problemas familiares por causa de que ellos tomaron concubinas. Esto es lo que nos muestra. Además, el plan de Dios fue y es que un hombre y una mujer se unan en una sola carne para siempre. Jesús lo confirmó allá en el Nuevo Testamento. Ahora vamos al versículo 2. Pero su concubina le fue infiel, lo abandonó y se fue a casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. Se levantó su marido y fue tras ella para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevaba consigo un criado y un par de asnos. La mujer lo hizo entrar en la casa de su padre. Y entonces aquí vemos claramente que ella le fue infiel y se fue a su casa. El sacerdote después de 4 meses va a rescatarla, va a recuperarla, le habla amorosamente. Hay una reconciliación en la casa de su padre, allá en la casa del suegro para este sacerdote. Y dice el relato, si seguimos leyendo, tú puedes leerlo, que estuvieron compartiendo, el padre de esta mujer se alegró de tener allí al levita y compartió con él, comieron, bebieron 1 día, 2 días, 3 días, y él quiso irse, pero el padre, el suegro, insistía, no, quédate otro rato, quédate otro día, quédate otra noche, y así casi que después del 5.º día es cuando ya entonces el levita dice, no, ya no más, debemos volver a casa, y salen de regreso en un viaje
en donde ya los está tomando de camino el anochecer. Los tomó la noche. Así que ellos, dice el versículo 11, estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, ven ahora, vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que seguiremos hasta Gabaa. Y añadió, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Notamos el versículo 14, así pues siguieron adelante y cuando se les puso el sol estaban junto a Gabaa, ciudad de la tribu de Benjamín. El sacerdote no quiso entrar allá en la tierra de los Jebuseos. Tenía claro que no debía estar mezclándose con gente que no era de su pueblo, gente pagana, gente que no era del pueblo de Dios. Y así que el levita y su concubina consideraron a la ciudad pagana como una ciudad peligrosa. Pero vamos a ver qué sucede. Por eso avanzaron allí hasta Gabaa, porque pensaron que estarían más seguros allí. Pero vaya sorpresa, no encontraron hospitalidad en Gabaa, que era un territorio del pueblo de Dios. Versículo siguiente cuenta que no hubo quien los hospedara. Estuvieron deambulando en la ciudad, estuvieron en la plaza pública de aquel pueblo de Dios y allí no encontraron a nadie. Los tomó la noche, estaban allí a la intemperie. Vamos a leer versículo 16. Llegó entonces un hombre viejo que venía de su trabajo, y este hombre viejo, que era también de las tierras de Efraín, de la tribu de Efraín, de la misma tierra del sacerdote, fue quien les dijo, miren, ¿cómo así que ustedes están aquí? Vengan conmigo a casa. Y los llevó y los hospedó. Este hombre sí fue hospitalario, pero el pueblo en general no tenía hospitalidad. Recuerda que estamos en una época, en la época de los jueces, cuando el pueblo de Dios se había apartado de la obediencia a la ley. Estaban lejos de todos los valores que el andar con Dios trae. Se había perdido la hospitalidad, se había perdido la bondad. Pero aquí hay un hombre viejo, dice, un hombre adulto, mayor, que está brindándole atención a esta familia que lo necesitaba. Versículo siguiente, entonces dice, vamos al 22. Pero cuando estaban gozosos los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y le dijeron al anciano dueño de la casa, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y aquí viene algo terrible, amigos y amigas. Mira esta historia. Ellos están hospedados allí donde el hombre viejo, y los hombres de la ciudad malvados, y eso es este territorio, del territorio de Gabaa, parte del pueblo de Dios, conocedores del Dios eterno y de su ley, se van a tocarle a la casa del hombre viejo y le dicen que saque al hombre que está hospedado en su casa, que ellos quieren tener relaciones sexuales con ellos. Y aquí se está presentando la misma situación que se presentó en Sodoma y Gomorra, cuando en Génesis capítulo 19 nos cuenta el relato que Lot también fue acechado por hombres violentos, malvados, crueles, y además que practicaban toda clase de aberración, entre ellas el homosexualismo. Quisieron violar al hombre, al sacerdote de la tribu de Leví. Quisieron violarlo. Eso es lo que nos cuenta aquí esta historia terrible. Versículo 23, salió a su encuentro el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, puesto que este hombre es mi huésped, no hagáis esta maldad. Nota cómo dice claramente esta maldad. Versículo 24, aquí está mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, pero no hagáis a este hombre cosa tan infame. Pero ellos no lo quisieron oír, así que el levita tomó a su concubina y la sacó. Aquellos hombres entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Este crimen quedó
como punto de referencia de máxima depravación y pecado, como ejemplo de iniquidad que los profetas como Oseas luego citarían. Queda claro que este resultado de formación, este es un resultado, amigo y amiga, de una cultura que se formó sin Dios. Y aquí está el resultado: depravación, crimen, crueldad. Queda claro entonces, ahora el hombre viejo les ofrece a su hija, y a la concubina, porque en la cultura oriental se exigía la protección del huésped a toda costa. Y segundo, porque cualquier cosa era preferible a la abominación de actos homosexuales. Además, tengamos en cuenta que este hombre era un sacerdote y el hombre viejo quería protegerlo. Así que les entregan a la concubina. Abusaron de ella toda la noche. Ella regresa en la mañana, alcanza a llegar a la puerta, pero ahí cae desmayada, inconsciente, y posiblemente muere en ese momento. Versículo 28. El levita le dijo: levántate y vámonos. Al mirar todo el relato hasta aquí, también se nota que el levita no tenía consideración de esta mujer. Ya ella había huido una vez y seguramente no estaba pasándola tan bien con este levita. Parece que era maltratada. Y ahora vemos la desconsideración, cómo la entrega sin reparos, sin cuidado, no la defiende, no busca cómo librarla de esta penosa crueldad. Versículo 28 le dice: levántate, vámonos. Ella está tirada, pero ella no respondió. Entonces aquel hombre la levantó y echándola sobre su asno, se fue a su lugar. Quizás estaba viva, no la curó, no buscó un tratamiento inmediato, sino que la puso sobre su asno y siguió su camino. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo, echó mano de su concubina, la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. El pueblo de Israel ahora recibe la noticia, las evidencias de una abominable crueldad ocasionada por los de Gabaa. Y esto hizo que se diera una reacción que vamos a ver en el capítulo siguiente, porque esta historia, amigo y amiga, continuará en el capítulo 20. Terminamos aquí este capítulo 19 en ese último versículo. Vemos entonces la principal lección aquí en este capítulo es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que ese Dios de amor y misericordia había guiado, había protegido, les había enseñado sus leyes, los valores y principios de la moral alta, estaban ahora en decadencia total. Y vemos aquí cuántas cosas malas suceden. Un sacerdote con una concubina, cosa que no estaba aprobada por Dios. Número 1. Número 2, vemos allí la falta de hospitalidad, la falta de consideración también del hombre hacia la mujer. Vemos también lo más resaltante, la horrible crueldad de esta gente despiadada, sin temor, sin bondad y sin valorar la vida humana. Vemos las consecuencias de una vida, de una cultura que se alejó de Dios, yéndose al homosexualismo, al bestialismo y a toda clase de depravación. Este es el resultado de una cultura sin la presencia de Dios. Oremos por nuestro mundo, oremos por nuestro país,
por nuestros países, oremos por nuestros pueblos, para que la gente reconozca la palabra de Dios y podamos ver mejoramiento. No es fácil, pero es lo que vemos hoy. Vemos tanta crueldad, vemos tanta depravación, tanta guerra, tanta falta de respeto a la vida humana. ¿Por qué? Amigos y amigas, esta es la consecuencia de una cultura, de una sociedad que cada día se aleja más de Dios. Por eso tú y yo estamos llamados a levantar la verdad, a levantar la palabra de Dios, a levantar los principios, a enseñar de la ley de Dios para que la gente busque el bien y se aparte del mal. Sigamos firmes en esa decisión. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy. Seamos embajadores de la luz, seamos embajadores de lo bueno, de la santidad de nuestro Dios. Vamos a orar por eso ahora mismo. Te invito para que nos unamos en una gran cadena de oración. Querido Dios y Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas de tu palabra y pedimos tú bendigas este mundo, tú bendigas, Señor, los pueblos donde estamos, que haya en la gente el reconocimiento de tu verdad. Ayúdanos a levantar tu palabra, a levantar tus principios, a levantar el evangelio de esperanza para que así mucha gente salga del error, salga de la depravación, salga de la maldad y venga a una vida según tú nos enseñas, una vida santa, una vida pura, una vida de bondad, de misericordia. Oh Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde en todas tus actividades.